Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de Gafa TV Ecuador para pensar y analizar libremente sobre los temas que nos inquietan y nos preocupan a los ecuatorianos y a la humanidad en general. Saludo cordialmente este día a mi invitado, el doctor Alejandro Moreano. Él es catedrático universitario y analista en seguridad. Alejandro, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué le parece? La señora ministra del Interior sigue insistiendo que ha bajado al 19% en el asunto de la criminalidad, un poco como que festejando que 774 muertos menos ha habido en comparación al año anterior. Yo no sé si es problema de estadísticas, de números o qué mismo. ¿Cómo entiende, cómo lee, cómo interpreta el gobierno nacional esto de la seguridad cuando los ecuatorianos somos víctimas directamente, aunque la policía dice colateralmente, cuando la policía dice que no es mucho de preocuparse? ¿Qué piensa un experto, un analista en temas de seguridad ahora mismo, lo que pasa en Ecuador? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Solamente una corrección, soy Hernán Moreano, no soy Alejandro, soy Hernán Moreano, pero una vez más, gracias por la invitación. Yo pienso que el gobierno se está equivocando, ¿no? Yo pienso que el gobierno está improvisando mucho en los temas de inseguridad. Lamentablemente hoy en día existen 5 millones de desempleados en el país y también hay 4 millones de pobres en el país, ¿no? Muchos de ellos son vulnerables a buscar maneras de sobrevivir no tan éticas. Y una de estas es ser parte de estas bandas delincuenciales en sí, ¿no? Otros ecuatorianos, en cambio, han decidido migrar a otras partes del mundo, como es el caso de la Europa Occidental, Europa Oriental, Estados Unidos, Australia, Canadá, entre otros en sí. Entonces pienso que el Ecuador está atravesando una etapa muy crítica en los temas políticos, en los temas sociales y económicos en sí, ¿no? Mira, ahora que estamos hablando del tema de seguridad ciudadana, déjame decirte que desde enero de este año hasta julio de este mismo año han habido 595 muertos, todos víctimas del sicariato en el país, ¿no? Las provincias más vulnerables a que se haya incrementado la inseguridad siguen siendo Esmeraldas, siguen siendo Manabí, Los Ríos, Guaya, El Oro y también algunas provincias de la Sierra y también de la Amazonía. Pero digamos que Manta sigue siendo una ciudad bastante peligrosa. El fin de semana anterior hubo 6 muertos en Manta, ¿no? Lamentablemente mataron a 2 personas, a un matrimonio, 2 de ellos eran empresarios, entonces algo está pasando. Pienso que se están equivocando, pienso que el Plan Fénix no existe, es solamente un discurso. Lo que se está haciendo ahorita es improvisar, se está apagando incendios con apoyo de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional, pero no se le está apostando a un plan integral de seguridad, ¿no? Que involucre lo que es la reactivación del empleo, que involucre lo que es la inversión de la empresa privada para crear empleo, ya sea con emprendimientos, ya sea con nuevas empresas en sí. Entonces, estamos pasando por una etapa de mucha crisis a nivel social, a nivel político y también a nivel de seguridad. Con que se ponga chaleco de antibalas, un casco el presidente, que lleve los escritorios de los comandantes de la policía y del ejército a Manta, por ejemplo, que haga un recorrido como circo por el puente de la Unidad Nacional, llevando tanquetas, llevando militares solo de paso a Durán. Con eso se puede contrarrestar, con eso se puede demostrar al país que en verdad existe el plan Fénix, Hernán. Bueno, yo pienso que el presidente Lenín Moreno, en sus 4 años de gestión, intentó dar una solución al caso de Durán. También lo ofreció el expresidente Guillermo Lasso y hoy en día lo ofrece el presidente Daniel Noboa Asín, ¿no? Lo que ellos han ofrecido es dar una solución con mayor presencia militar y policial en esa zona, pero hay que recordar que bueno, lamentablemente Durán es una zona estratégica para muchos grupos delictivos porque Durán funciona como bodegas para almacenar cocaína, la cual es luego transportada, ¿no? de manera marítima por barcos, ¿no? Que salen desde el puerto marítimo de Guayaquil hacia varias partes del mundo en sí. Pero yo pienso que hay problemas de inclusión social y también de inversión social. Solamente en Durán 245 niños abandonaron
escuelas y colegios, y eso es algo muy preocupante en sí. Y también en Durán no existe infraestructura, sobre todo en agua potable. El municipio de Durán no puede ofrecer agua potable, sino que el agua potable lo ofrecen los grupos delincuenciales que están en esta zona de Durán, ¿no? Durán es una población que está al frente de Guayaquil, que tiene una población de unos 300.000 habitantes, pero no cuenta con los servicios adecuados en educación, en salud y mucho menos con agua potable en sí. Entonces pienso que el gobierno nacional debería apostarle a una política de inclusión social, ¿no? Y también a una seguridad inclusiva, que a más de los temas de Fuerzas Armadas y Policía, también invierta en temas sociales en sí. Entonces eso es algo muy preocupante, de que estos 245 niños hayan abandonado obligatoriamente escuelas y colegios. Muchos de estos niños son parte ya de estas bandas delincuenciales, ¿no? Ya sean, por ejemplo, los choneros, chone killers, Latin Kings, lobos, entre otros en sí. Mira, otro punto importante es que el 60% de los integrantes de todas estas 22 bandas delincuenciales declaradas por el actual gobierno como terroristas son niños entre los 13 a 18 años de edad. Entonces yo pienso que hay que apostarle a una política inclusiva de seguridad y no solamente darle importancia a lo que es la presencia militar y policial. Es decir, que el Estado se haga presente, ¿verdad?, en todos los rincones de la patria. Y también los militares, también los policías, para eso están hechos, que recorran, que vigilen. Pero si no hay trabajo, si no hay educación, si no hay salud, si no hay obra pública, muy difícilmente se va a poder controlar. Y es más, Durán es la ciudad más violenta del mundo, no solamente del Ecuador o de América Latina, del mundo. Y qué raro, el presidente de la República recorre Durán con militares y policías y no incluye, no convoca, no invita al alcalde Chonillo. ¿Cómo se puede leer esa cosa? Esa confrontación cuando el alcalde ha sido víctima desde el 14 de mayo del 2023, víctima de atentados, y ahora mismo la policía dice que ha bajado el nivel de riesgo de ese personero municipal de Durán. Bueno, yo pienso que ese es un discurso político para desprestigiar las labores del alcalde Chonillo, que prácticamente, bueno, es una persona, es un servidor público que está luchando día a día para enfrentarse a estas mafias delincuenciales, ¿no?, que lamentablemente operan en todo el cantón de Durán. Pienso que la estrategia del presidente Daniel Noboa de atacar a Chonillo o de no darle importancia a Chonillo no es muy efectiva en sí. Pienso que el presidente debe ser líder y más bien invitar a Chonillo a conversar para juntos elaborar políticas y estrategias de inclusión en temas de seguridad. Repito, las bandas delincuenciales hoy en día son las encargadas de administrar agua potable a los habitantes de Durán. No lo hace el municipio, no lo hace el gobierno seccional en sí, lo hacen las mafias, y eso es algo muy preocupante. De lo contrario, Durán poco a poco se estaría convirtiendo en un espacio de gobernanza criminal. Cuando hablo de gobernanza criminal me estoy refiriendo a que yo, como delincuente, lo que hago es imponer mis propias normas, mis propias reglas para que haya una convivencia, ¿no?, entre ciudadanos en sí. Entonces pienso que la estrategia del gobierno central, comandado por Daniel Noboa, y por el gobierno seccional, el municipio, ya sea con el liderazgo de Chonillo, deberían apostarle, ¿no?, a recuperar la gobernanza institucional estatal, que es muy importante, ¿no? Repito, está muy bien que haya la presencia de militares, de policías, pero hay que invertir más en lo social, en educación, en salud y también en agua potable. Y ahora que se habla, y lo dice el Banco Central, que estamos en recesión, es decir, existe menos dinero para consumir, existen menos posibilidades de llegar a la canasta básica, que vale $800 prácticamente, y la básica está sobre los $500. Pero si ha reducido hipotéticamente el número de crímenes, el número de cadáveres, porque los gobiernos últimos están dedicados a recoger cadáveres, no a solucionar problemas, pero se ha diversificado también el asunto de las formas de delinquir. Ahora las llamadas vacunas, las extorsiones, los secuestros de express, todo eso dan lugar a que el país sí esté preocupado. ¿Cómo va a pesar esto? ¿Cómo va a ser el relato de la seguridad, de la violencia, de la criminalidad en Ecuador en este proceso electoral que ya estamos en camino?
Bueno, ya estamos a escasos 7 meses de las elecciones, que serían el 9 de febrero del próximo año, ¿no? Del 2025. Pienso que el gobierno, bueno, la estrategia del gobierno, desde mi punto de vista, desde un punto de vista crítico, es alimentar el miedo en la población, y al gobierno le conviene que existan ciertos espacios de inseguridad, ¿no? Como es Durán, como es Manta, como es el bypass existente en la carretera entre Santo Domingo y Quevedo en sí, ¿no? Que son zonas inseguras. Se han transformado en retaguardias estratégicas, ¿no? Para los delincuentes en sí. Pienso que las vacunas que consisten en este impuesto que muchos ciudadanos deben pagar a las bandas criminales se ha incrementado a nivel costa, sobre todo, ¿no? Sobre todo lo que es Manta, lo que es Puerto Viejo, lo que son ciertos barrios en Guayaquil y también en Durán en sí. Pienso que hay que recuperar la noción de justicia, ¿no? En todos estos espacios, para que los ciudadanos puedan confiar en la justicia y puedan demandar, ¿no?, a estos delincuentes. Y también, por supuesto, hay que trabajar en conjunto con justicia y también la policía para ubicar, ¿no?, ubicar a estos delincuentes en sí. Hoy en día es muy común hablar de sicariatos, es muy común hablar de vacunas, ¿no?, de estos impuestos, de las extorsiones, del incremento del consumo de drogas a nivel nacional y también de otros delitos, ¿no?, ligados, por supuesto, a lo que es la minería ilegal, la explotación ilegal de madera, entre otros en sí. Entonces pienso que el gobierno nacional debería apostarle más a una reactivación económica, reducir a cero el desempleo y también que el gobierno recupere, ¿no?, esta noción de la justicia. Es importante que los ciudadanos confíen en la justicia y vayan a demandar a los delincuentes, también con apoyo de la Policía Nacional en sí. Son los retos. Hay contradicciones permanentes del gobierno, por ejemplo, en materias de empleo, del Seguro Social y el INE. Hay contradicciones entre la policía, el Ministerio del Interior y el presidente de la República en cuanto al número de víctimas, en cuanto al porcentaje. Y el gobierno ha tenido que retroceder muchas veces. ¿Qué significa ese retroceso que dio, ese borrar? Porque él hace días nomás suscribió un decreto para que la policía se subordine a las Fuerzas Armadas y después retrocede. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso de retroceder? ¿O qué significaba eso de que la policía iba a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas? Bueno, este fue un decreto que fue firmado hace casi unos 15 días, luego el presidente se hizo para atrás, ¿no? Consistía en que la policía esté subordinada a las Fuerzas Armadas, pero pienso que el presidente hizo bien en dejar sin efecto este decreto, debido a que no existe una doctrina en conjunto para que puedan operar Fuerzas Armadas y policía en sí, ¿no?, para luchar contra este flagelo en sí, ¿no? Pienso que hay muchos vacíos, ¿no?, que es necesario discutirlo a nivel de Estado y también a nivel de sociedad, ¿no? Pienso que los grupos mal llamados terroristas son solamente grupos delincuenciales que fomentan actos terroristas en sí, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de terrorismo nos estamos refiriendo a actores que tienen una postura radical en lo político, en lo cultural y religioso en sí, ¿no? Ya sea, por ejemplo, háblese de Hamas, ya sea de Hezbollah, ya sea de ISIS, entre otros. Pero en el caso ecuatoriano son grupos delincuenciales que están fomentando el temor, el miedo y el terror en la población en sí. Entonces pienso que hay conceptos que no se han logrado definir a nivel de Estado. Pienso que hace falta más comunicación entre Estado y también la academia para que se logre definir qué tipo de amenaza está hoy en día combatiendo, ¿no?, el Estado, sobre todo con apoyo de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional en sí, ¿no? Otro punto importante, bueno, son las cifras, ¿no? En Ecuador existen 34 cárceles que son parte del sistema carcelario SNAI en sí. Pienso que estas 34 cárceles pueden recibir hasta 31.000 personas. Pasado ya de eso, hablamos ya de hacinamiento. El gobierno no ha sido transparente. Hasta enero de este año habían 31.000 personas privadas de libertad repartidas en las 34 cárceles del país, ¿no? Pero hoy en día desconocemos. Según varias ONGs pro derechos humanos, hablarían de unas 58.000 personas privadas de libertad que estarían hoy en día repartidas en las 34 cárceles del país. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la respuesta del Estado para dar una solución a este nuevo hacinamiento que existiría hoy en día en el país, ¿no? Y también, bueno, ¿qué está haciendo el Estado, ¿no?, para evitar que exista violencia, sobre todo en las cárceles más vulnerables, ¿no?, ya sea las cárceles que están ubicadas en Guayaquil, en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de La Suay y también las provincias de Esmeraldas y también lo que es Manabí en sí? Entonces, no existe una política muy clara
el gobierno no está siendo muy honesto y mucho menos transparente en decir de qué manera se está dando solución a este problema, ¿no?, de los grupos delincuenciales en el país. A esa falta de transparencia habría que sumar, por ejemplo, ese litigio, ese pleito por el asunto de la alimentación a los reclusos, ¿verdad? Se denunció a una empresa que estaba dando ese servicio, ahora no se sabe cómo está funcionando, con donaciones. Es más, los familiares han dicho que han encontrado sumamente deteriorados a los privados de libertad en las principales cárceles del país. ¿Cómo entender este asunto? Usted dice la falta de la transparencia, no se sabe en verdad cuántos detenidos, cuántos privados de libertad hay en el país, cómo están funcionando las cárceles, cómo está funcionando la justicia y ahora mismo cómo está funcionando el asunto de la alimentación. Claro, bueno, tengo entendido que hay varias familias o varias fundaciones que están donando comida, que están donando alimentación, ya sea para desayuno, almuerzo y merienda, en las diferentes cárceles del país en sí. Pero bueno, la donación, bueno, existe, ¿no? Ya lo han confirmado algunos medios de comunicación. Pero otro aspecto importante es que no existe un modelo de rehabilitación social en el país. No existe ni una política ni una estrategia de rehabilitación social. Entonces, las cárceles en el país lamentablemente se han convertido en universidades del delito. Muchos PPLs que son detenidos en las calles son llevados a las cárceles y se ven obligados a ser parte de una de estas bandas delincuenciales, ¿no? Ya sean choneros, chone killers, águilas, lagartos, Latin Kings, ya sean, entre otras en sí, ¿no?, tiguerones, ¿no? Entonces, esto es algo preocupante. Pienso que es muy importante que exista un diálogo entre Estado, sociedad civil, entre ellos la academia o la universidad, para juntos hablar de estrategias y políticas. Pienso que la universidad ha dado la espalda al Estado ecuatoriano. Hay muchos expertos, analistas en temas de cárceles, pero la universidad solamente se ha dedicado a publicar, ya sea revistas indexadas o libros, y punto. Pero no ha habido ese diálogo, esa comunicación entre Estado y sociedad civil, ¿no? Porque no hay ese liderazgo y lamentablemente el tema de cárceles no es un tema prioritario para el actual gobierno. O sea, se ha hablado de que se va a construir una cárcel acá en la zona de Chandú, en la provincia de Santa Elena, y otra cárcel acá en Zamora, pero no se ve un norte, Y yo pienso que más que cárceles, nuevas cárceles, ¿no?, se debería estar discutiendo ahorita un modelo de rehabilitación social para romper con este estigma de que las cárceles son universidades del delito. Ese divorcio entre la academia y el Estado, bueno, es también, aparte de la culpa de la universidad, es culpa del Estado y de los gobiernos que nunca convocan, que nunca se alimentan, se nutren de las experiencias de gente que se ha preparada dentro de las universidades. Porque en los últimos tiempos lo que se ha hecho es creer que los militares y los policías son los mandados a dirigir las cárceles, a dirigir el SNAI, a dirigir todas esas instancias. Y la gente se preguntará, y para concluir, Hernán, la gente dirá, ¿y dónde está la plata del IVA que se dijo que se va a utilizar para la violencia, para controlar la inseguridad? ¿Dónde está esa plata? Porque a la ministra del Interior le hemos oído pedir auxilio y caridad y aportes para la policía. No entendemos, ¿dónde está esa plata? Esos 3 puntos que se subió del IVA del 12 al 15, pero se anda pidiendo colaboración para los patrulleros, para los chalecos, para las balas, para los alimentos de los señores militares y policías. Bueno, yo pienso que este 5% en el IVA fue parte de una estrategia, ¿no?, discursiva por parte del gobierno actual para convencernos a los ecuatorianos de que debíamos apoyar. Pero yo pienso que este 5% lo que está haciendo es solamente pagar una deuda con los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y también con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? O sea, recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y en el actual se firmaron varios acuerdos, ¿no?, para que exista un préstamo. Y esto del 5% sirve para pagar esos préstamos, ese es mi punto de vista, ¿no? No ha servido de nada para esto de la seguridad. Los militares y policías siguen apagando incendios en las cárceles. Los militares y policías no son los actores adecuados para poner orden en las cárceles. Hace falta mayor presupuesto para invertir en las reformas en las cárceles y también hay que reactivar estas escuelas de guías penitenciarios que lamentablemente en el gobierno de Lenín Moreno se bajó el presupuesto y algunas escuelas, sobre todo en Manabí, en Bahía, fueron cerradas en sí. Entonces, insisto,
es necesario pensar el modelo de rehabilitación social, de rehabilitación en las cárceles, que hoy en día es bastante inhumano. Ojo, otro punto importante es que en las 34 cárceles no existe la gobernanza institucional estatal, sino más bien estaríamos hablando de gobernanzas criminales que estarían operando en cada una de las 34 cárceles en sí. Entonces eso es algo muy preocupante. Es decir, en las cárceles existe un gobierno paralelo, ¿verdad? Y no se puede controlar. Y tampoco se sabe dónde va la plata del IVA, del incremento del 3% para seguridad que se dijo. El Plan Fénix, entonces, es un TikTok. Con esto termino así brevemente. ¿Es un TikTok? ¿Es propaganda simplemente? ¿Es relato? No existe un documento oficial que se haya difundido, ¿no? Que se haya socializado. Tampoco existe un documento escrito, ¿no? Que se haya discutido, ya sea a nivel de Estado o también a nivel de las academias. Yo pienso que es más bien un producto mediático, también es un producto de las redes sociales en sí, para convencernos a los ecuatorianos que el gobierno está luchando contra el crimen organizado. Pero de ahí, insisto, lo que hace Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con mucho respeto, es apagar incendios, ¿no? Ya sea en los diferentes barrios, en los diferentes cantones de la costa ecuatoriana, de la Sierra y también de la Amazonía, y también en las cárceles del país. Pero un Plan Fénix no existe. Muchas gracias a Hernán Moreano, catedrático universitario y experto en seguridad, por haber dicho algunas cosas de aquí, algunas verdades respecto a la seguridad, a la violencia, a la criminalidad y a esta inexistencia real del Plan Fénix que el gobierno sigue promocionando, pero que los ecuatorianos todavía no lo sentimos. No existen alas del Plan Fénix. Señoras y señores, hasta aquí. Agradezco a mi invitado Hernán Moreano por haber asistido a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, hasta la próxima. Gafa TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.